Y quisiera iniciar preguntándoles si saben quién va a ser el nuevo presidente. Puede ser cualquiera, mitad y mitad. Y sin importar quién sea, la conclusión general a la que llegamos la semana pasada es que el asunto del cristiano es conformarse a las circunstancias y condiciones en las que se encuentra. Esa es la instrucción que da Pablo a los esclavos que encontramos en el capítulo 6 de Efesios. No les dice que dejen la esclavitud, para nada. No les está diciendo, hagan maletas y váyanse. Hay muchos que, dependiendo del presidente que gane o el candidato que gane, ya tienen las maletas listas. No, no les está diciendo esto Pablo. El cristiano no debe automáticamente tratar de cambiar las circunstancias porque se ha convertido en cristiano. Y también vimos, por otro lado, que el cristiano tiene derecho a unirse a otros para mejorar y cambiar las condiciones de vida. Y lo hace dentro de los límites de la ley y tiene derecho a hacerlo, solo que debe ser sabio en este sentido. Eso hablamos la semana pasada, es decir, evaluar si es mejor ponerle tiempo a algo de más valor dentro del plan de Dios o solo cambiar sus circunstancias. La tarea principal y el objeto principal del cristiano deben ser descubrir cómo ajustarse a las condiciones en las que se encuentra y desde ese lugar donde está, donde se encuentra, predicar a Cristo y a este crucificado. Y con esto en mente podemos ver varios principios que le deja Pablo a los esclavos que desarrolla en los versículos del 5 hasta el 8. Principios que son por implicación para los empleados hoy en día. Y ya veremos los principios para los jefes o los empleadores la próxima semana en el versículo 9. Los principios para los empleados los he llamado las actitudes correctas de todo empleado. Si usted es un empleado, estas son las actitudes correctas que debe tener. Y si está tomando notas, la primera actitud correcta del trabajador hacia sus empleadores es la que encontramos ahí en el versículo 5. Trabaje obedeciendo. Noten lo que dice ahí, siervos, obedeced. Siervos o esclavos está en plural y es masculino en el original. Es para todos los esclavos, está hablándole aquí a todos los empleados e incluye a las esclavas o a las empleadas. En esos tiempos no tenían todo esto de todos, todas y todes. El masculino incluía al femenino. La escritura no se anda con estas cosas posmodernistas. Y noten además algo interesante que también dice, algo interesante que está haciendo Pablo en realidad. A diferencia de los estoicos, quienes generalmente se dirigían solo a los que eran iguales en su clase social, Pablo se dirige de forma directa a los esclavos creyentes. También lo hace en Colosenses 3, 22 al 25. Y sin duda, estos esclavos eran parte de la iglesia en Éfeso. Ellos habían escuchado el mensaje de salvación, habían creído ese mensaje y se estaban congregando en la iglesia de Éfeso. Ellos estaban presentes al lado de otras personas, eran los esclavos y las otras personas libres, todos juntos adorando al Señor. Y la iglesia de Éfeso es como nuestra hermosa iglesia, con asistentes de diferentes edades, diferentes profesiones, clases sociales, nivel de educación, raza y hasta de diferentes países y todos juntos elevando una oración o una alabanza a nuestro gran Dios. De lo contrario, si los esclavos no estuvieran en la iglesia de Éfeso, probablemente Pablo habría transmitido este mensaje de otra forma. Pero Pablo acá
está dirigiendo palabras directas a este grupo de personas, a los esclavos. Y si notan el verbo es igual a lo usado en el capítulo 6, versículo 1. En el 6.1 Pablo trata la relación de padres e hijos. Dice allí, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Pablo usa el verbo en imperativo, obedeced, que significa hacer lo que alguien le pide o llevar a cabo las órdenes de alguien. Entonces la primera actitud correcta es que sea obediente, que obedezca. A los esclavos en la ciudad de Éfeso se les pedía hacer diferentes cosas. A los esclavos hacían todas las cosas que los amos no querían y se les pedía que las hicieran. Y a veces no eran cosas tan chéveres. Y a aquellos esclavos que eran cristianos también se les está pidiendo que continúen obedeciendo. Probablemente habrían cosas que ellos preferirían no hacer, cosas que incluso podrían considerar como incorrectas. Sin embargo, la enseñanza es que deben obedecer igual. Deben rendir obediencia porque es parte o hacen parte del sistema en el que están involucrados. Al esclavo no se le dijo que se tratara de liberar de la situación de esclavitud en la que estaba, no, para nada. Tiene que conformarse y tiene que rendir obediencia. Esa es la actitud correcta, obedecer. Y esto es muy importante. ¿Y cómo se vería esto hoy? Para darles una instrucción, una ilustración de lo que digo, hay muchas personas cristianas involucradas en negocios o en la industria en donde están llamadas a trabajar los domingos. A menudo estas personas se preocupan acerca de esto y preguntan, ¿estoy pecando si trabajo el domingo? La respuesta se puede dar haciendo otra pregunta. Si tuviera la completa y absoluta libertad de elegir si trabaja o no, ¿elegiría trabajar los domingos? Si me dice, lo que pasa es que gano el doble trabajando el domingo, pues le vuelvo a preguntar, si tuviera la libertad de escoger, ¿renunciaría a ese doble pago para asistir a la adoración pública en la casa de Dios? Y si el hombre me dice que puede decir honestamente que eso es lo que elegiría, es decir, estar en la iglesia el domingo, entonces le digo, no está pecando si trabaja el domingo. Porque cuando no tiene opción y se niega a trabajar el domingo, probablemente va a perder su puesto. Perderá su trabajo y el cristiano no está llamado a eso, está involucrado en un sistema. Seguro que por no venir a la iglesia no va a crecer espiritualmente, de la misma forma que sí está acá, pero no debe perder el trabajo con el cual provee para su familia. Puede empezar a buscar otro que le deje el domingo libre, pero recuerde que está en el sistema. Y así se encontraban los esclavos en Éfeso. Ellos estaban en ese momento en la iglesia, pero si había una instrucción para el esclavo en ese momento, domingo, de su amo, probablemente le tocaba obedecer a su amo y no venir a la congregación. El mandato es que debe obedecer dentro del sistema en que se encuentre, aunque a veces pueda implicar que haga cosas que no elegiría hacer. Permítame darles otra ilustración. Hace poco, con el tema de las marchas, algunos preguntaron si los cristianos pueden, como cristianos, unirse a la huelga. Si la huelga nada tiene que ver con usted, tal vez no debería. Es decir, no debe unirse a las marchas de los motociclistas cuando ni moto tiene. O a la de los padres de un colegio porque no tienen buses y usted ni hijos ni vive ni siquiera cerca al colegio, ni sabe el nombre del colegio, simplemente van allí a hacer la marcha. Y así hay muchas marchas en donde los participantes ni fu ni fa con usted. Entonces no debe meterse en asuntos que no le competen. Pero creo que hay un lugar para participar. Por ejemplo, si trabaja en un banco. Yo he visto algunas huelgas en los bancos de tanto en tanto y seguro que ustedes las han visto o probablemente hasta han participado de ellas
ponen letreros en las oficinas acerca de la situación, o la huelga de hace un par de años que hicieron los pilotos de Avianca. Si es piloto y trabaja en Avianca y los pilotos entran en huelga, ¿debe participar el cristiano de ella? Una vez más, la respuesta no es nada complicada. Cualquiera que sea su propia opinión, el trabajador está involucrado en el sistema. La industria está tan organizada hoy en día que el obrero no tiene muchas opciones. El obrero es parte de ese sistema y a veces tiene que pertenecer a un sindicato para poder obtener el puesto. Así que el cristiano realmente no tiene otra opción aquí que de conformarse al sistema. Y si la mayoría de las personas con las que está trabajando salen en huelga, se une a ellos, sean cual sean sus puntos de vista de la participación en estas huelgas. De lo contrario, su vida se volverá imposible. En última instancia, en vez de ser testimonio, desacredita al cristianismo porque a los ojos de los demás es un ridículo. Y solo les estoy dando estos ejemplos para ilustrar. Cada cristiano, cada uno debe ver su situación y resolverlo por sí mismo de acuerdo a las condiciones que tiene. El principio general es este. El cristiano tiene que ser parte o es parte del sistema en el que se encuentra. Puede hacer todo lo posible por cambiar el sistema o mejorarlo, pero no debe actuar como un rebelde. No debe enfrentar el sistema como un individuo simplemente porque es cristiano. El punto en el que el cristiano solo debe tomar una posición contraria es cuando se le pide que haga algo en contra de la palabra de Dios, de la cual afecta su relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros abrimos la iglesia antes de recibir el decreto dado por el gobierno que permitía abrir las iglesias cuando estábamos con este tema del COVID. Y lo hicimos en contra de las direcciones del gobierno porque pensamos que afectaba la relación de Dios con sus miembros y asistentes. Decidimos que la iglesia no es por Zoom. Así nos tocara escondernos para congregarnos, lo hubiéramos hecho. Entonces, lo que digo es que puede tener una posición contraria, cualesquiera que sean las consecuencias de tomar esa posición. Es decir, que si se le pone en una situación en la que de alguna manera tiene que negar a Cristo, puede negarse a hacerlo. Pero debe tener cuidado. Esto se rige por dos principios. Primero, no debe ser culpable de un pensamiento escrupuloso, mórbido, es decir, encontrar pecado en el jefe, en la empresa o en el gobierno y por eso rebelarse. Y segundo, cuando hay una clara dirección contraria que afecta la relación con Dios, entonces puede negarse a obedecer. Y siempre debe estar listo a ver dónde es que se traza esta línea. Esos primeros cristianos continuaron sirviendo como esclavos. Ellos seguían siendo esclavos. Ellos, sin embargo, no iban a decir nunca, César es Señor. Morirían siendo esclavos, morirían en lugar de alguna vez decir eso. Obedecerían hasta que se les pidiera negar a Cristo. Usted podría hacer una lista de todas las cosas por las cuales iría a la hoguera, por las cuales perdería su trabajo, por las cuales desobedecería. Eso sería un buen ejercicio. ¿Por qué doctrinas moriría yo en la hoguera o a piedra? ¿Cuáles son esas? Haga una lista. Probablemente ninguna, o probablemente muchas. Entonces la actitud correcta es obedecer a menos que se le pida pecar. Y esto incluye a todos los que son empleados en el lugar donde estén trabajando. Ya sean empleados domésticos, ya sean gerentes generales, obreros, abogados, ingenieros, médicos y los que trabajan en un call center. Es para todo aquel que tiene un trabajo y que tiene un jefe. Entonces noten otra vez estos textos. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. ¿A quién deben obedecer?
a los amos en la tierra, a los amos terrenales, como dice la Reina Valera. Y acá tenemos el segundo lugar, la segunda actitud correcta del trabajador, y es esta: trabaje con sumisión. La segunda actitud está ligada a esa frase, a vuestros amos en la tierra. Los amos en la tierra no es más que una relación temporal humana, y todos deberían entender esto. La actitud correcta del empleado es de sumisión a los amos terrenales. Un amo es una persona que tiene el derecho sobre usted, y el punto es que se debe someter a él. Mientras usted sea un empleado, le están pagando por ese tiempo que tiene frente al empleador. Simplemente le pagan 8 horas. Esas 8 horas son de exclusividad del empleador. Y debe ponerse bajo esa persona en la tierra. En el original, esta frase, amos terrenales, es amos según la carne. Es decir, aquellos que están compuestos de carne, es decir, los amos humanos. Por eso fue que los traducen terrenales o en la tierra. Y hay que decir que esta relación es simplemente una relación mientras está en el mundo. Ese amo solo tiene autoridad sobre usted en el área de trabajo, en el mundo, y no en el reino espiritual. En el reino espiritual usted es uno con Cristo. Y cuando se trata de asuntos espirituales, usted no debe ser sumiso, porque la sumisión es a los amos terrenales en asuntos terrenales. Por ejemplo, si hay un pecado en la vida del jefe, o el jefe le pide pecar, si le pide pecar puede desobedecer. Si hay pecado en la vida del jefe, puede confrontar ese pecado espiritualmente con amor, de una forma amorosa. Si hay una oportunidad de discipular a su jefe, lo puede hacer de forma amorosa. Si él no es tan maduro, lo puede hacer, le puede ayudar. Necesita tomar esa oportunidad, aprovecharse de esa oportunidad y ministrar a su jefe. Y debe hacerlo amorosamente. Nunca confronte al jefe de otra manera. De pronto pierde su trabajo. Necesita orar para que le dé sabiduría, para tener fortaleza espiritual. Igual puede proporcionarle recursos, materiales para ayudarle en su edificación. También le puede animar en su vida espiritual, ayudándolo a pensar bíblicamente sobre todas las cosas. Y podría ser que usted sea un empleado y al mismo tiempo sea un anciano, o un líder, o un maestro en la iglesia, o alguien que supervisa a algunos otros, alguien que tiene un estudio en su casa. Pero eso no afecta su ámbito laboral. Con los jefes terrenales debe tener una actitud de obediencia y sumisión. Y sumisión es ponerse por debajo de la persona a la que sirve. Entonces la actitud correcta del empleado es que debe, 1, ser obediente, 2, ser sumiso. Y en tercer lugar, la actitud correcta de un empleado es que trabaje con reverencia. Noten el texto ahí, versículo 5, con temor y temblor. ¿Qué es esto? ¿Se supone entonces que debe vivir atemorizado de su jefe? No, para nada. Realmente no es miedo y temor hacia él. No significa que Pablo está exhortando a estos esclavos a vivir en un estado de miedo perpetuo y temor o temblor por sus amos, o una especie de miedo mórbido y cobarde, o el miedo del esclavo porque se viene un latigazo. No significa que siempre deba estar temblando de miedo ante lo que pueda pasar. Eso es imposible en estos textos, es una interpretación errónea. Pero entonces, ¿qué significa? El apóstol mismo lo ilustra cuando fue a predicar a Corinto. Dice allí en 1 Corintios 2:3, dice: estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Cuál fue la causa de ese temor? ¿Qué lo hizo a él temblar? Obviamente no era que tuviera temor de los corintios. De hecho, el apóstol no le temía a nadie. A nadie. No tenía miedo de los epicúreos, de los estoicos que encontramos en Hechos cuando él estaba en Atenas,
o de los reyes como Herodes, o gobernadores como Félix o Festo. No tenía necesidad de tener miedo a ningún hombre. El temor del apóstol era que de alguna manera u otra pudiera tergiversar a su Señor y Maestro y al Evangelio que tenía que predicar. Ese era su temor. Siempre sintió que era algo tremendo ser un predicador del Evangelio. Conocía el peligro de decir algo que era incorrecto. Y el apóstol consideraba la predicación del Evangelio como un asunto muy serio. No todos tienen ese temor. Hay personas que están listas para subirse a cualquier púlpito en cualquier momento, pero no así el apóstol. Él lo hacía porque ay de mí si no predico el Evangelio. De otra forma, nunca hubiera predicado. Piensen en esto que dijo Pablo. Porque todos nosotros, dice él, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Eso es lo que significa miedo y temblor. Entonces el apóstol dice que los esclavos deben ser obedientes a sus amos terrenales con temor y temblor de esta forma, de esta manera. Qué cosa tan tremenda, ¿no les parece ser cristianos? Esa es la actitud correcta, con reverencia. Entonces aquí está este pobre esclavo haciendo una tarea manual muy servil, pero se le dice que lo haga de la misma manera como está haciendo el apóstol, con el mismo espíritu que el apóstol predicaba el Evangelio. Esa es la actitud de reverencia. Debe mostrar respeto o reverencia por su jefe. Debe mostrar mucho respeto por el jefe y todos los que están por encima de usted. Porque detrás de cada uno de ellos, detrás de cada nombramiento, está Dios. Todos ellos han sido ordenados por Dios. Y no estoy abogando por un servilismo cobardado por el miedo, sino por un respeto saludable y una sana reverencia por el hecho de que Dios ha ordenado las estructuras jerárquicas en todas partes y ha ordenado este tipo de orden en la vida humana. Y debe tener un temor saludable y no ofender al empleador que Dios le ha dado. Se lo ha dado Dios. Y es un temor y temblor por cualquiera que el Señor haya asignado a ese cargo de jefe. Es por eso que Romanos 13, Pablo escribe acerca de la policía y de los soldados, que son instrumentos de Dios, ministros de Dios que no llevan la espada en vano. Sométase a ellos como a Dios. Reverence a ellos porque es el Señor quien los ha puesto y a quienes les ha dado la autoridad. Entonces, el empleado actúa correctamente cuando primero actúa con obediencia, segundo, con sumisión y tercero, actúa con reverencia a su empleador. Y luego agrega en cuarto lugar una cuarta actitud correcta del empleado, es que actúa con sinceridad. Noten ahí el versículo 5 otra vez. Con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Sinceridad habla de una sola meta en mente y esa es servir a su amo solamente. Significa simplicidad o soltería de corazón. Transmite la idea de que los esclavos deben obedecer de corazón completamente. Esa preposición de muestra la forma en que se debe llevar a cabo esa obediencia, de corazón. Y el corazón es el centro de una persona, es donde están los sentimientos y las emociones, es el lugar donde está la voluntad y como acá está la conducta. Por lo tanto, los esclavos deben obedecer a sus amos con sinceridad de corazón y esto es muy importante, no siendo dobles, no siendo hipócritas. No deben pretender trabajar mientras realmente pasean de lado a lado en la empresa. Deben prestar toda la atención y el esfuerzo a la tarea que se les pide. Y noten, como dice ahí, como a Cristo. Esta frase indica quién es el supremo de los esclavos. ¿Quién está por encima de todos los empleados? Cristo.
En estas palabras, los esclavos debían obedecer a sus amos terrenales como obedecerían a su amo celestial, que es Cristo. Esto es el paralelo que encontramos en el versículo 22 del capítulo 5, donde a las esposas se les piden que estén sujetas a sus maridos como al Señor. La obediencia de los esclavos a su amo terrenal es un ejemplo terrenal de su obediencia a su amo celestial. Para resumir este punto, la obediencia de los esclavos debe ser más que una apariencia externa. Debe venir desde el centro mismo del ser, con sinceridad de corazón, como lo harían con Cristo. Sin duda, ustedes lo piensan y seguramente lo saben, no es fácil. No es fácil siempre llevar a cabo esto. Puede haber momentos en los que los amos incrédulos no les permiten tener comunión con otros cristianos a estos esclavos, como lo decía, de pronto les hacían pedidos en ese día y simplemente los esclavos tenían que obedecer. Además, así fueran creyentes los amos, así fuera un amo cristiano y el esclavo cristiano, existía la posibilidad de que estuvieran trabajando juntos, sin embargo, se podían presentar tensiones. Pero hay que tener en cuenta lo mismo que sucede en los otros pares de relaciones. Esposo, esposa, hijos, padres, es necesario dejar claras las líneas de autoridad. Hay unos que tienen la autoridad y otros están siguiendo o obedeciendo. Y una quinta actitud correcta del empleado es actuar con integridad. Noten el versículo, allí el versículo 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esto es algo parecido a sinceridad, pero tiene un matiz un poco diferente. Integridad significa que los siervos deben obedecer a sus amos de forma integral o total. En otras palabras, no deben simplemente hacer lo mínimo o solo lo suficiente para mantenerse a flote o fuera de problemas. Hay un tipo de empleado que haga lo que haga, siempre tiene el ojo en el amo, esperando a ver si aparece, esperando a ver si lo mira, esperando ser vistos. Y si nadie está mirando, o no hace nada, o hace lo mínimo. Pero cuando el amo está presente, trabaja duro y da la impresión de que es un trabajador súper eficiente. Tiene el objeto de agradar al jefe, pero al final no le interesa el trabajo. Eso es trabajar para ser vistos. Y el apóstol dice que el cristiano nunca debe comportarse de esa manera, haciendo lo menos posible para recibir su salario o cualquier tipo de recompensa. Y el apóstol está condenando esta actitud de corrupción. Eso es ser corrupto, porque solo hace lo mínimo para que no lo pongan o no lo metan en problemas. Hace lo básico y no le interesa el trabajo en absoluto. La actitud del hombre que solo trabaja cuando es observado es totalmente incompatible con una actitud verdaderamente cristiana. Integridad, adicionalmente, quiere decir que no hay una distinción entre su vida cristiana y una vida laboral. No hay divisiones entre los dos roles. Y podría llegar a decir que no hay nada en su vida que sea secular. No tiene una vida espiritual y una vida secular separadas. Simplemente tiene una vida íntegra. Y todo lo que hace, ya sea que está trabajando o está en una línea de montaje, o está trabajando como secretaria, o está trabajando en algún tipo de papeleo, o si está haciendo alguna tarea manual, o si está haciendo construcción, o si está haciendo una escuela, o si está dirigiendo empleados aquí y allá, así sea el mero mero, como dicen los mexicanos, el jefe, eso quiere decir. Sea lo que esté haciendo, todo lo hace con integridad para Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. El énfasis está en no para ser vistos por los hombres. El apóstol está diciendo que toda la actitud del hombre debe ser íntegra,
de cuerpo, alma y corazón, sino como siervos de Cristo, es hacerlo de lo más profundo de su ser, de su corazón. No lo haga a regañadientes. Esto es muy común, la gente hace su trabajo a regañadientes, preferían no hacerlo, no desearían haberlo hecho. Dan la impresión de que todo en ellos es en contravía o está en contravía, y a veces lo hacen de una manera hosca. A veces hay que obligarles para que lo hagan. El apóstol dice que no debe trabajar de esa manera, sino siempre como siervos de Cristo y no para ser visto, trabajando desde el alma y desde lo más profundo de su ser. Debe mostrar esa integridad en su corazón, de todo corazón. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. De esa manera los esclavos deben obedecer a sus amos, dice Pablo. Y así es como todos nosotros en el empleo, cualquiera que sea, nos debemos conducir y comportar. No con un espíritu de regañadientes, sino con un espíritu libre y de todo corazón. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Su trabajo al final es un servicio a Jesucristo. Cuando vaya a trabajar mañana, esa es una oportunidad para que exprese su amor por Jesucristo. Debe trabajar y ofrecer su servicio a ese empleador terrenal como si estuviera sirviendo a Cristo, a Dios mismo, y no para ser visto por los hombres, sino con integridad de corazón. Cada cristiano está en servicio cristiano a Jesucristo a tiempo completo, trabajando para la gloria de Dios, para que otros puedan ser llevados al conocimiento de Jesucristo. Y si hay un cristiano que está descontento con su trabajo, que es un trabajador flojo, perezoso, no diligente y que todo el tiempo quiere ver cómo le hace el quite al trabajo, uno que no está dispuesto a ofrecerse como voluntario para las cosas adicionales, ese es una deshonra para el Señor Jesucristo. Eso no es integridad. Algunas personas dicen, bueno, ya yo desearía que Dios me hiciera misionero a tiempo completo. Bueno, no necesita entrar al trabajo ministerial a tiempo completo para ser misionero. Puede ser misionero en el lugar de trabajo, trabajando con integridad. Con su ejemplo está siendo un misionero. En otras palabras, no trabaja duro con el propósito de montar un espectáculo a su jefe, sino trabaja duro todo el tiempo, todo momento, íntegro. Algunos tienen el propósito de trabajar para que les tengan en cuenta para ese aumento salarial. Mis hermanos, sean íntegros, trabajen duro, pero no para ser vistos. No se limiten a hacer lo mínimo para sobrevivir. No hagan lo justo, no sean como aquellos que pagan la cuota mínima de la tarjeta de crédito o del préstamo. Sea generoso pagando sus obligaciones, de la misma forma sea generoso trabajando con integridad. Todo hágalo a tope de sus capacidades. Con los que montamos bicicleta a veces ponemos una meta por algún tiempo para exigirnos a tope, y eso de exigirnos a tope es poner el mayor esfuerzo por unos minutos, dale con toda. Bueno, esa es integridad, darle con toda en todo momento mientras está bajo su empleador. No hacerlo así es incompatible con una vida cristiana llena del Espíritu. Escuche Colosenses 3:23, dice esto: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, al Señor al que servís. Eso es mucho más importante que si obtiene un aumento. Es a Cristo, es a Él al que le sirve. Así debe hacer la voluntad, usted hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que trabaje duro, que trabaje con reverencia, con respeto por la autoridad,
que trabaje no para ser visto por el jefe, y haga lo que haga, todo hágalo de corazón, desde el hombre interior, no superficialmente, sino genuinamente. Y noten el versículo 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, de buena voluntad. De buena voluntad quiere decir trabajar de buena gana. Esa puede ser la actitud número 6. Servid de buena voluntad es servir con ganas. De lo que está hablando acá es trabajar duro, no flojeando, sino con remangándose la camisa y trabajando para lograr la meta. Trabaja para tratar de lograrla, si no la logra ese día, la trata de lograr al siguiente día. Mañana cuando se levante, por la mañana, alístese como el que se alista para una carrera. Se viste para darlo todo. Prepara su mente, la prepara para dar el mejor esfuerzo. ¿Y por qué debe estar listo? Porque va a servir a Jesucristo. Va a servirle a Él manejando un bus. Va a servirle a Él en el salón de clases donde enseña a los niños. Va a servirle a Él mientras construye una casa. Va a servirle a Él mientras hace pizzas. Le sirve cuando corta el cabello de sus clientes. Le sirve mientras lee documentos y los aprueba. Mientras cuenta dinero en un banco. Va a servirle mientras va de cliente en cliente a venderle a la gente lo que sea que esté vendiendo. No está trabajando para los hombres. Está sirviendo a Jesucristo en medio del mundo que le observa. Usted es su siervo. ¿No les parece interesante? Cada actividad de trabajo que hace, cada hora de cada día, la debe hacer a tope. Como para llegar a Dios y decirle, Señor, esta hora te la ofrezco. ¿Qué piensa? ¿Entiende eso? No es fácil vivir a tope. Pero al mismo tiempo, esa es la demanda del apóstol, de corazón. Y les digo que ningún cristiano tiene un trabajo secular. No existen. El dinero y el sueldo o el poder en el trabajo no deben ser su motivación. La motivación debe ser el gozo de servir a Jesucristo. Y eso no tiene o no se queda sin recompensa. Si busca complacer a los hombres, corromperá sus motivos. Si busca dinero, corromperá sus motivos. Hacer su trabajo para la gloria de Dios, ese debe ser su motivación. Trabajar para la gloria de Dios es puro y la bendición de Dios es la recompensa que obtiene por eso. El versículo 8 nos habla de ello. Ahí está el incentivo para todos. Esta es la piedra angular. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Puede encontrar algunas dificultades por ser esclavo, por supuesto. Pero Dios le va a recompensar, ya sea esclavo o sea libre por lo que hace. Esto es un gran incentivo. Cristo es el amo definitivo. Él es el jefe de jefes, el mayor de todos. Y Él lo metió en la planilla de la última nómina. Ahí está. Por eso Pablo dice a los corintios, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, pues el que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4, 3, 4. Un soldado en el Imperio Romano podía permitir que su salario se acumulara durante su tiempo de trabajo, como una jubilación. Y un soldado sabio hacía eso porque diría, bueno, mis comidas están cubiertas, mi vestido ha sido proporcionado, mientras esté en las filas tengo todo lo que necesito para la vida. Y en lugar de desperdiciar mi paga, la entidad lo que hacía era que lo ponía todo junto y esperaba a que él terminara sus labores para recibirlo al final. Y creo que Pablo lo ve de esa manera. Como cristiano lo está diciendo, voy a esperar el día de ese pago final, cuando ese pago final llegue, ganado a través de todos los años como soldado. Jesús dijo estas palabras en Apocalipsis 22, 12, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está contigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero realmente no estaba interesado, a Pablo no le interesaba en ese momento
pelear por el dinero, no estaba interesado en trabajar con motivos egoístas y perder su testimonio. Prefirió darlo todo al Señor que le había llamado a esa tarea y luego esperar el pago al final. ¿Puede hacer usted algo igual? Trabajar obedeciendo con sumisión, con reverencia, con sinceridad, con integridad y con ganas esperando ese pago final. ¿Puede trabajar, hacerlo así? ¿Y solo esperar estas palabras? Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es para ustedes, todos los que son cristianos. Estas son acciones para todos nosotros que somos cristianos. Esa es su esperanza para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Si no es cristiano, si no hace parte de los hijos de Dios, venga de rodillas a pedirle perdón por sus pecados. Arrepiéntase de ellos y acepte el regalo de la salvación. Y si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarles los pecados y limpiarlos de toda maldad. Ponga su fe en Él para su salvación. Vamos a orar. Padre, somos hoy los primeros en reconocer que el estándar es alto. Y a veces el trabajo que hacemos es difícil, en otras ocasiones es monótono, a veces estresante. Hay muchas personas alrededor de nosotros y generan conflicto, momentos irritantes y desafiantes, y es por eso que te pedimos hoy que podamos ser amorosos, amables con aquellos a los cuales servimos, que podamos conocer la plenitud de tu Espíritu, que Él tome el control de nuestro ser para vencer todas esas cosas que nos debilitan. Padre, yo oro porque ese Espíritu, esa llenura del Espíritu esté en nuestra congregación, hablándonos unos a otros en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando y haciendo melodías con nuestros corazones al Señor. Y que traigan a cada lugar donde estas personas trabajen ese mismo espíritu. Te agradecemos, Señor, por lo que haces tú en la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos para que a cada uno de nosotros podamos tener estas actitudes de obediencia, de sumisión, de sinceridad, de integridad, y que trabajen con ganas, como si lo hicieran para ti, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que ellos demuestren a todos alrededor esa salvación, ese poder salvador de Jesucristo. Oro por cada uno de los que trabajan, los empleados igualmente, por aquellos que los emplean. Que Cristo sea honrado en el lugar de trabajo. Que los cristianos sean los que ponen los estándares, que ponen el ritmo, pongan el tono en cada una de las empresas. Y Padre, te damos gracias por aquellos que lo hacen y que te honran con sus vidas. Te damos gracias por aquellos que son fieles para hacer exactamente esto que acabamos de estudiar. Y que todos nosotros lo recordemos, Señor, porque entendemos que el trabajo es algo sagrado y queremos ofrecértelo de esa misma manera. Todo lo hacemos como un servicio hacia ti. Gracias te damos por esa oportunidad, por ese gran poder que nos has dado en nuestras vidas, tu Espíritu. Haznos a todos nosotros testimonios para tu gloria. Y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.